a medida del tiempo nos dimos cuenta que realmente era algo muy grave lo que estaba sucediendo en el mundo y pues rápidamente nos sentíamos agobiados ya de tanto encierro. Uno se sentía como abandonado, como muy fuera de la sociedad, sí, como abandonado. Luego me sentí como muy nostálgica porque tenía muchos proyectos para realizar dentro de la institución. Algunas veces estuve feliz, contenta, triste, aburrida, en momentos no sabía nada qué hacer. Que mi familia y yo pues tuvimos que sufrir esa enfermedad y pues no nos gustó mucho porque esa enfermedad era muy dura, casi nos dio muy duro, no podíamos casi compartir porque nos manteníamos casi en el hospital y así. Perdí todas las relaciones con mis amigos, lo único que podría hacer era hablar con ellos por medio del celular. Yo sentía un aburrimiento a la vez, pero a la vez yo sentía una emoción por tener a mis padres cerca de mí, porque podíamos compartir juntos. En poco tiempo el COVID-19 nos llevó al límite como humanidad. Nos obligó a afrontar el miedo al contagio y duelos simultáneos por la pérdida de familiares, de empleos, del contacto con otras personas y de la cotidianidad tal como la conocíamos. En la pandemia, los niños nos empezamos a pegar mucho más a las pantallas, ya que no podíamos salir. Nos comunicábamos con amigos, con familiares a través de teléfonos. Tuvimos muchas fallas con el internet, ya que vivíamos en una vereda, pero gracias al colegio pues pudimos tener la oportunidad de estudiar por medio de las pantallas. Tenía dificultades para enviar los trabajos. Casi siempre perdía los talleres. ¿Por qué? Porque no tenía explicación ni nada. No es lo mismo que uno le explique por una pantalla a que uno esté en clase presencialmente. Luego de la pandemia empecé a notar que cada vez la gente estaba más decaída, más triste. Volver a interactuar fue más difícil a la hora de acostumbrarse. Entonces fue como un choque muy brutal que tuvieron algunos. Y sí, se notó como el cambio en el ambiente, como que las emociones ya no eran las mismas. Los cambios de las dinámicas en el hogar y el sistema escolar se convirtieron en factores estresantes y como resultado son cada vez más los menores que padecen trastornos como el déficit de atención, la ansiedad y la depresión, que optan por suicidarse o presentan conductas de autoagresión, como los cortes en la piel. Hoy hablaremos de la salud mental de niños y adolescentes y de los esfuerzos que se están haciendo para articular al sector salud con las comunidades educativas y las familias, para ayudar a los menores a reconocer sus emociones y expresarlas, así como a motivarlos a levantar la mano para pedir ayuda. Bienvenidos a Con el Alma, un espacio que hace parte del programa Salud para el Alma de la Gobernación de Antioquia, cuyo objetivo es el cuidado del cuerpo y la mente, considerando la salud en su dimensión más integral, que promueve acciones para vivir con bienestar, para relacionarnos a plenitud con los otros y para reafirmar el valor de la vida. La situación que vivimos a partir del año 2020 por la pandemia cambió muchas dinámicas en la humanidad y tuvo impactos importantes en la salud mental de muchas personas. Hernán, específicamente en niños y adolescentes, ¿cuál fue ese impacto? La pandemia fue una situación donde se puso a prueba de manera dramática la capacidad de defensa de los niños y su entorno. El 25% de los niños y adolescentes pueden tener algún tipo de enfermedad mental, donde la más común es la depresión. Y ahora con la situación de la pandemia, con el hecho de tener que estudiar de otra manera, pegado de un computador o de un celular, no todos los niños tenían para un computador, no poder jugar con mis amigos, estar encerrado en la casa porque no me daban permiso de salir, eso puso a prueba cualquier capacidad de resistencia en los niños, lo que aparentemente duplicó la posibilidad de que aparecieran enfermedades mentales. Y no solo durante la pandemia, sino después de la pandemia, porque muchos niños no quisieron regresar a las aulas de clase. Hay una cosa muy curiosa. Durante la pandemia disminuyó el bullying, no se quitó, porque también había bullying, ciberbullying, pero el hecho de regresar al colegio es volverme a enfrentar a los que me matonean. El término en español para el bullying más bonito es matoneo. Entonces el matoneo disminuyó un poquito durante el estudio
virtual, pero cuando ya se regresaba al aula de clase, tenían que volverme a enfrentar a los muchachos que me atormentaban porque yo soy más débil, o porque no tengo las habilidades sociales que tienen los otros, o porque no soy tan simpático jugando fútbol. Entonces muchos niños preferían no volver al colegio y presentaban prácticamente unos síndromes casi como estrés postraumático con evitación de los lugares donde se podían presentar esas situaciones de maltrato. Entonces, la pandemia produjo enfermedad mental y la pospandemia también, porque es volverme a adaptar a un sistema educativo al que yo ya me estaba desadaptando, sintiéndome cómodo en un sistema virtual, y volver a ese nuevo sistema educativo implica que a mí me dé una gran dificultad. Hernán, pero entonces, ¿el trastorno mental en niños y adolescentes se debe al contexto y a las situaciones o también podría ser genético y mezclarse? No, realmente la base de todo es genética, para todas las enfermedades, para el asma, para la enfermedad mental, para cualquier enfermedad, todo es genético, se hereda. Y nosotros en Antioquia, en el norte de Caldas, tenemos una de las cargas genéticas más altas para enfermedad mental, sobre todo para trastornos depresivos y un trastorno específico que se llama trastorno afectivo bipolar, que tiene que ver mucho con la consanguinidad. Los paisas nos gusta casarnos con las primas, entonces eso hace que los genes que están anómalos se hagan más evidentes. Entonces la carga genética es fundamental, pero si tengo un factor disparador como una situación de crisis, dígase la separación de los papás, el no poder ver a mis amigos, el que mis papás estén en una situación económica difícil, como en este momento que todos estamos en una situación de incertidumbre, desgraciadamente, eso favorece la enfermedad mental. Entonces, no se da por un solo factor, es cuando se mezclan varios factores simultáneamente. Me gustaría que Valentina nos ayudara a complementar qué tipo de casos y situaciones sobre trastorno mental y en adolescentes y niños se vio justamente a raíz de esa pandemia y de esa pospandemia, como mencionaba Hernán. Bueno, entonces nos encontramos con muchos casos, como decía Hernán, donde vemos al adolescente y al niño con muchos síntomas ansiosos y depresivos, ¿cierto? Pero también síntomas que vienen asociados a la conducta alimentaria, a la conducta de sueño y también muchos duelos inconclusos, ¿cierto? A los niños no se les dio la oportunidad de alguna manera de contarnos como adultos qué estaban viviendo y qué estaban sintiendo, escuchando que había tanta movilización y que el entorno estaba tan caótico, ¿cierto? Entonces también a raíz del duelo los niños empezaron a generar muchos temores. A raíz de esto, entonces, asociados a la depresión y a la ansiedad, ¿sí? Entonces, hay mucha relación también en como todas las situaciones como fueron manejadas y además de eso, que a los niños no les enseñamos o no les permitimos muchas veces como adultos expresar lo que sienten y lo que piensan frente a la situación en la que están. Entonces, como decía Hernán ahorita, nosotros también cohibimos mucho a nuestros niños de poder comunicarse con los otros, ¿sí? De no entender qué estaba pasando en la familia de mi mejor amigo, si lo voy a volver a ver. Además de que en el entorno familiar también hubieron muchas violencias sexuales, violencias intrafamiliares, porque además esto no solamente le generó mucha angustia a los niños, sino también a nosotros como adultos, ¿cierto? Y es que nuestros niños cuando entraron al colegio, a las instituciones educativas, empezaron a generar lo que nosotros como adultos, o muchas veces conocido en nuestra sociedad, la hiperactividad, ¿cierto? Entonces tenemos niños hiperactivos, y no son niños hiperactivos, sino niños que se están readaptando a ese espacio y que es un espacio muy diferente al de estar en casa. Entonces, si bien los trastornos más conocidos pues fueron la depresión y la ansiedad, pero también empezamos a ver muchos del trastorno del sueño, los alimenticios, el conductual, ¿cierto? Vimos que niños que eran muy extrovertidos empezaron a retraerse muchísimo y empezaron a guardar también como lo que sentían y lo que podían expresar por miedo a lo que dijera el otro. Esas eran formas de manifestar ese trastorno. Exactamente. Entonces, también empezamos a ver que la relación con el otro empezó a dificultarse. En este momento tenemos niños y adolescentes con mucha dificultad en comunicar, no solamente con los adultos, sino también con sus pares, lo que sienten y lo que piensan. Para la Biblioteca Pública Piloto, la salud mental es importante, por eso cuenta con diferentes actividades en su sede central y filiales, y además con una colección digital denominada Un poco de aire fresco, donde podrán encontrar 8 títulos entre libros y audiolibros sobre salud mental y bienestar. Allí podrán justamente encontrar herramientas para el manejo de un duelo, para entender la depresión y para aprender a gestionar nuestras emociones. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el alma.
Valentina, ¿y cuáles fueron los casos más serios que se presentaron justamente después de la pandemia en niños y adolescentes? Los casos más riesgosos y de los que hoy en día nos estamos preguntando más y más incertidumbre y temor nos causa y que también nos da un enfoque de trabajo son los casos de intentos de suicidio y suicidios consumados que se vieron después de la pandemia y durante la pandemia en niños y adolescentes. También entonces volvemos a lo que contábamos ahorita. Tenemos entonces muy relacionado de que el psicólogo y el psiquiatra viene muy de la mano con nuestros adultos y no con nuestros niños y adolescentes. Y esto nos permitió entonces entender que nuestros niños y adolescentes también piensan en la muerte, también tienen un deseo por acabar con tanta angustia, con tanto temor, con tanta incertidumbre y con tanto malestar que les genera el cambio, y un cambio al que ninguno de nosotros estaba preparado. Entonces el comportamiento suicida en nuestros niños y adolescentes fue uno de los más grandes en resurgir a partir de la pandemia. Hernán, ¿quiere complementar algo? Yo quisiera complementar otra cosa que dice la doctora Valentina, y es que también hay un aumento radical de las conductas agresivas no suicidas, lo que en el argot normal llamamos cutting, que nosotros lo llamamos conductas que no tienen una intención de suicidio, pero que los pacientes los describen como una forma de encontrar alivio al dolor que sienten aquí, con un dolor que sienten aquí, pero es una forma muy agresiva y muy peligrosa, y muestra cómo a los niños y a los adolescentes no se les están enseñando habilidades para resolver conflictos, que eso es fundamental. Y el hecho de estar en la virtualidad disminuyó esa capacidad para resolver conflictos también. La intersectorialidad es fundamental justamente en todas esas acciones de salud mental, y aquí es clave entonces hablar, César, de la gerencia de infancia y adolescencia. ¿Qué papel tiene justamente en este manejo de trastornos mentales en niños y adolescentes? Nosotros desde la gerencia de infancia y adolescencia le apostamos a un tema, el desarrollo integral del niño, niña o adolescente. Cada que nosotros hablamos del desarrollo integral del niño, niña o adolescente, siempre vamos a coger 5 entornos, y es necesario centrarnos en 5 entornos: el entorno familiar, el entorno institucional, el entorno educativo para nosotros es básico, el entorno virtual, el entorno comunitario. Los 5 entornos fueron duramente afectados durante el momento de pandemia. O sea, cada uno de ellos tuvo unas afectaciones, unos más que otros, pero obviamente las afectaciones fueron radicales. Nos cambió la historia, nos cambió la manera de relacionarnos. Entonces, para hablar nosotros de desarrollo integral y para hablar en estos momentos, en un periodo post-pandemia, es necesario, cada que identifiquemos cualquier situación en cualquier municipio, como lo hemos hecho conjuntamente con Salud para el Alma, generar planes de acción ajustados a las necesidades de ese territorio y mirar cómo vamos a trabajar cada uno de esos entornos desde las diferentes dependencias, no solamente salud, no solamente educación, no solamente gerencia de infancia con la Secretaría de Inclusión Social, sino cada una de las dependencias que hacen parte de esa administración y los actores sociales claves de ese municipio. La salud mental de los niños, niñas y adolescentes, su desarrollo integral es corresponsabilidad de todos y todas. Nosotros le apostamos a que entre todos y todas construyamos planes de trabajo que permitan ese desarrollo integral y que obviamente permitan muy buenas capacidades de respuesta, lo que usted llama ahora, Hernán, como esas capacidades de afrontamiento, para que los niños construyan su identidad, construyan su ser. El programa Escuelas para la Vida busca reforzar esos entornos protectores, entendiendo que la escuela es el lugar social donde nos reconocemos nosotros y reconocemos el otro. Para los maestros y maestras para la vida, lo que requerimos son competencias adicionales para identificar las situaciones que se nos presentan en las aulas de clase, cómo manejarlo, cómo desarrollar esas competencias adicionales para poder ayudar al otro, y eso significa conocernos a nosotros mismos. Allí lo que vamos a identificar son ciertas conductas que tenemos que acompañar desde el aula, desde la escuela, pero también desde la sociedad, y nos articulamos perfectamente con salud. ¿Qué hace la Secretaría de Salud? ¿Cómo nos acompaña? ¿Cómo esas condiciones que encontramos en las aulas de clase ya tienen que tener otro manejo clínico y médico? Pero al final lo que estamos buscando es equilibrar esas condiciones y esas competencias que necesitamos los seres humanos para poder estar en sociedad. Y esto es lo que busca la Secretaría de Educación Departamental, que nuestros niños, niñas y adolescentes se sientan acompañados. Es por eso que en Escuelas para la Vida tenemos unos psicólogos adicionales que están en los colegios, acompañando a esta comunidad educativa, no solamente a los alumnos, sino también a los maestros, sino también a los padres de familia. Lo más importante es la articulación de la familia en el proceso de formación de nuestras emociones. Desde niños, lo primero que reconocemos es a nuestros padres, a nuestros familiares más cercanos, y una condición adicional. El amor es lo más importante, de reconocer
de impactar, identificar que siempre tenemos a alguien que está con nosotros, pensando en nosotros. Exactamente en esa dimensión escolar o en ese espacio escolar que también se presentan esas situaciones y por lo tanto es un actor corresponsable no solo para identificar sino también para reaccionar. ¿Qué pasó en las instituciones educativas, Beatriz, durante la pandemia que cambiaron todas las dinámicas y la educación fue virtual y luego en esa llamada normalidad para regresar a la presencialidad? ¿Qué situaciones o casos evidenciaron ustedes en el aula de clase? Bueno, si bien es cierto, la educación para los docentes y los directivos desde la virtualidad fue todo un reto. En estos momentos nos encontramos en una situación difícil al identificar ciertos niños y jóvenes con dificultades, ¿cierto? Dificultades comportamentales y emocionales. Encontrarnos en el aula de clase un joven que no para de llorar, que se siente con depresión, que sale al baño a hacerse cutting, que está presentando ansiedad, que tiene ya un diagnóstico por médicos profesionales en el área con tendencia suicida, con hiperactividad, con déficit de atención, nos lleva a nosotros, a los docentes, a darle otra mirada a la educación. Entonces es momento en que los maestros le demos otra mirada a la educación, sin descuidar esa parte académica, es empezar a fortalecer las habilidades para la vida, esas habilidades emocionales, desde el afecto, desde la atención. En el aula de clase los maestros no estábamos preparados para hacer contención a los estudiantes y tuvimos de alguna manera que articularnos con el área de psicología, con el área de psiquiatría cuando nos mandan todas las recomendaciones para el trabajo con los niños en el aula. Entonces pienso que hay que darle otra mirada, hacer un giro a la educación y los maestros empezar a replantear otras estrategias y otras actividades pedagógicas y metodológicas para hacer intervención pertinente y adecuada a los estudiantes. ¿Y cuándo empezaron ustedes a notar más cambios o más casos que dijeran ustedes esto es una alarma? Logramos identificarlos por un registro que hay en el CIMAD, cuando los estudiantes llegan con diagnósticos ya especificados de ciertos trastornos. Cuando al interior de las instituciones educativas vemos situaciones de tendencia suicida, que eso crea particularmente en nuestro entorno escolar una situación que nos mueve a sentarnos como docentes a plantear la educación, a mirar qué proyectos de intervención vamos a hacer y nos damos cuenta que después de la pandemia aumentan de manera desbordada ciertos casos de dificultades emocionales en nuestros jóvenes. Es allí donde logramos entonces identificar, hacer un diagnóstico, plantear un proyecto y llevar a cabo pues como ciertas acciones pedagógicas. Justamente entonces lo que decía César, la importancia de todos ser corresponsables, buscar herramientas y fortalecernos, porque decía Beatriz, los docentes tuvieron que aprender cómo manejarlo, cómo reaccionar y eso implica pues información y capacitación también para todo el equipo y la planta de una institución. Así es, desde la Gobernación de Antioquia nos han estado haciendo acompañamiento específicamente en la institución por la situación tan fuerte que vivimos con Salud para el Alma. Ellos han estado primero fortaleciendo y capacitando a los docentes. Bien lo menciona Paulo Freire, la manera de educar es aprendiendo. Los maestros también tenemos que desaprender otras formas de educar para empezar a replantearnos nuevas estrategias con capacitación a docentes, con mucha lectura, con apoyo pedagógico de diferentes áreas y profesionales de la educación. Y con mucha empatía. Y con mucha empatía y amor en este tipo de aprendizajes. Si necesitas ayuda o conoces a alguien que consideras necesita ayuda, nuestra recomendación es llamar a la línea Salud para el Alma. En el Valle de Aburrá el número es 604-540-7180. Para el resto de Antioquia 018-000 41 38 38. Allí podrás obtener la ayuda adecuada y el apoyo necesario. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con el alma. Continuamos con el alma, un espacio para compartir y cuidarnos. Ya hemos entendido por las reflexiones que ustedes han hecho como expertos en este tema que los trastornos mentales en niños y adolescentes no son espontáneos, se van gestando con el tiempo y tienen múltiples causas. ¿Cómo detectar entonces, Hernán, el problema? ¿Cuáles son esos signos a los que debemos poner atención? Todo cambio en la funcionalidad normal del niño nos indica que algo está pasando.
Un niño que antes era juicioso y se vuelve mal estudiante, algo está pasando. Incluso al revés, un niño que era muy necio y que ya no se quiere ir para la casa, sino que quiere pasar todo el tiempo en el colegio, también es señal de que algo puede estar pasando, que no quiere ir al colegio. Entonces lo primero es eso. La función del psiquiatra y del psicólogo es hacer que los niños tengan un buen desarrollo de sus capacidades y sus potencialidades. Cuando uno ve que el niño no está desarrollando esas potencialidades, hay que buscar ayuda. Y la mayoría de los niños no se medican, la mayoría de los niños con intervenciones en casa, hábitos de estudio, hábitos de sueño, intervenciones breves pueden mejorar mucho, pero la idea es que el estigma que implica ir al psicólogo o al psiquiatra, como decía la doctora Valentina, hace que los niños entonces no reciban la ayuda necesaria. Entonces, por ahí es la cosa, cuando vemos cambios importantes en la función. Atención a esos signos de alarma, pero también prevención. Es posible prevenir trastornos mentales en niños y adolescentes y por eso es importante que actuemos de manera colectiva. César. Yo le haría unas pequeñas recomendaciones a cada uno de los entornos y arrancaría con el entorno familiar. Juguemos más en familia, compartamos más en familia, hablemos más con los niños, las niñas y los adolescentes. Pregúntenles más cómo les fue hoy, qué aprendieron, qué hicieron. No abusen de las pantallas, metiéndome con el entorno virtual. O sea, no continuemos abusando de esa manera como se abusó desmedida, tipo pandemia, de las redes sociales, de las pantallas, del televisor. Eso nos obliga a que cenemos en familia, a que hablemos en familia. Al entorno comunitario, juguemos más en el barrio, juguemos más en la esquina, generemos más programas en el entorno institucional que sean acordes con las necesidades de los niños, que promuevan el desarrollo y finalmente a todos y todas estemos muy atentos de generar las condiciones necesarias para que ellos y ellas desarrollen todas sus capacidades y potencialidades. Y esa prevención en la institución educativa, en el aula de clase es clave, Beatriz. ¿Cómo hacerlo? Y el caso puntual de la institución educativa que usted representa, ¿cómo lo hace? Bueno, en este momento la Institución Educativa Rural Santa María del Carmen de Viboral viene desarrollando un proyecto pedagógico que se llama Aprendamos Juntos, fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en niños, niñas y jóvenes de la institución educativa. El proyecto se desarrolla a través de textos multimodales, donde confluyen diferentes sistemas semióticos, donde el estudiante a través de videos, tiras cómicas, canciones, ese contacto con el otro también, ese acercamiento, el juego, la recreación y el deporte puede favorecer de alguna manera todas esas habilidades emocionales que estamos buscando en este momento en nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, muy significativa ver el profesor del grado preescolar hasta 11, del área de matemáticas, de química, de lenguaje, de arte, articular el área del conocimiento en función también del proyecto. Esto ha favorecido muchísimo el proceso y la formación de nuestros muchachos. Es tarea de todos, sin duda, la corresponsabilidad que mencionábamos, pero también es tarea de todos entender que la psiquiatría y la psicología, como decía Valentina, no es solo para los adultos. Niños y adolescentes también pueden requerir, necesitar atención. Así es, y por eso es tan importante entonces que empecemos a investigar y a darnos cuenta en nuestro entorno dónde podemos buscar ayuda. Nosotros desde Salud para el Alma, el programa de la Gobernación de Antioquia, ha venido trabajando esa articulación intersectorial y se han gestionado dentro de cada uno de los municipios centros de escucha y lugares de escucha donde las personas pueden acceder a psicología o psiquiatría. Ese psicólogo de la dirección local o de la Secretaría de Salud a pedirle que nos ayude y que nos oriente con qué hacer o a dónde dirigirnos, y en caso de que esto ya sea algo crónico, que veamos que está en una crisis, que definitivamente no podemos controlar o esperar a ese psicólogo, entonces que nos dirijamos al centro de salud o al hospital de cada uno de los lugares donde vivimos para que allí puedan entonces prestarnos la ayuda y sean derivados entonces los casos a psicología o psiquiatría de ser necesario. Importante entender que no todos los niños y las niñas o todos los adolescentes tienen un trastorno mental, pero es fundamental, como lo explican ustedes, atender los signos de alarma, activar esa red de apoyo, consultar, informarnos y entender que todos como sociedad somos corresponsables de la salud mental. Hernán, Valentina, Beatriz, César, gracias por estar con nosotros y por esta conversación. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por su atención. Esto fue Con el Alma. Hasta la próxima.